Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual nos dedicamos a tener conversaciones con especialistas sobre el bienestar. Hemos ahondado en diferentes enfermedades y nos hemos encontrado en que la prevención es lo más importante. Hablamos, por ejemplo, de las señales de alerta, de alarma en cada una de las enfermedades. Hablamos de los síntomas y en todos hemos hablado del dolor. Pero, ¿qué es realmente el dolor? ¿Qué significa tener dolor? Según la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, el COVID-19, por ejemplo, produjo un aumento en el número de pacientes con dolor neuropático. Las zonas del cuerpo más afectadas, por ejemplo, suelen ser las manos, los pies, las costillas. Pues en nuestro capítulo de hoy queremos ahondar, entender un poco más sobre esa situación del dolor. ¿Qué implica? Tiene algunas condiciones especiales, algunos niveles. Hablamos de temporalidad cuando queremos referirnos a un dolor constante. Ese es nuestro tema. A ustedes, dándoles la bienvenida, también los invitamos a que chequeen nuestras redes sociales en @redmastv. En la cuenta de Instagram pueden encontrar, por ejemplo, las publicaciones de todos nuestros programas. Ahí ubican las de Más Salud. Y para revivir los programas que hemos tenido aquí con nuestros especialistas, casi que a manera de consulta, los invitamos a chequear nuestro canal de YouTube. Por lo pronto, quiero también mencionar que hoy nuestra invitada será la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino. Ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos. Según la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, se estima que 13 millones de personas en Latinoamérica padecen de dolor neuropático y entre ellos el 60% lo experimenta de manera localizada. Esta enfermedad ataca el sistema nervioso central. Las manos, los pies y la zona de las costillas suelen ser las partes del cuerpo más afectadas con dolores desproporcionados como ardor o calambres. Enfermedades como la diabetes, culebrilla y COVID-19 pueden causar, según los expertos, estos dolores neuropáticos. Por otro lado, el incremento del uso de celulares y computadores sin realizar pausas activas están aumentando este tipo de dolor entre la población. Y como se los anunciaba, pues hoy nuestra especialista invitada es la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino. Ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana, pero además ha realizado estudios de dolor en la Clínica Universidad de Navarra en España y actualmente además es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la red Colsubsidio y fisiatra en la Fundación Cardioinfantil. Pues doctora, qué gusto que nos regale un espacio de su agenda. Bienvenida aquí a Más Salud en tus Manos. Hola Paola, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, pues gracias, siempre bienvenida. Empecemos entonces a entender realmente qué es el dolor, doctora. ¿Qué significa el dolor y cuál es la diferencia que existe con el dolor neuropático? Bueno, pues digamos que nosotros en medicina nos guiamos y nos basamos por las asociaciones internacionales y para este caso en el dolor, la definición de dolor como tal que utilizamos es la que tiene la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada con un daño o con el potencial daño de un tejido. Eso quiere decir que tiene varios componentes. Si te das cuenta, dentro de la definición está descrito como emocional, es decir, que tiene una parte que tiene que ver con nuestra psiquis y con nuestro comportamiento, toda la parte biopsicosocial y con la parte sensitiva como tal. Y tiene definitivamente que ver con la parte del daño del tejido específico donde se produce. Cuando estamos hablando de dolor neuropático, esa es una de las clasificaciones o de las divisiones que tenemos en el dolor. Si nosotros estamos hablando de dolor, podemos hablar de dolor neuropático o de dolor somático, que son como la clasificación más general que existe. El dolor neuropático es cuando nosotros estamos frente a una lesión o una disfunción del sistema somatosensorial, es decir, el daño del sistema nervioso, ya sea a nivel central o a nivel periférico. Eso es dolor neuropático.
Doctora, y en ese orden de ideas, entonces podríamos hablar, y según tengo entendido, diferentes niveles de dolor que experimentamos. Claro, sí, nosotros cuando estamos hablando de dolor tenemos que clasificar la intensidad, si eso es lo que me estás preguntando cuando hablas de niveles, la intensidad del dolor. Entonces, si estás frente a un dolor, independiente que sea neuropático o no, nosotros lo clasificamos por intensidad como leve, moderado o intenso. Doctora, entonces, ¿cuánto tiempo debería pasar de pronto para clasificar un dolor como crónico? Bueno, nosotros clasificamos el dolor según la temporalidad, es decir, cuánto tiempo ha pasado. Recuerda que el dolor es una forma o es un signo del cuerpo para decirte que algo está sucediendo, que algo dentro de tu cuerpo está sucediendo y que está generando cambios a nivel fisiológico, como una alarma, digámoslo así. Pero ese dolor deja de ser un signo para convertirse en una enfermedad, que es el dolor crónico per se. O sea, ya cuando tienes dolor crónico, tienes una enfermedad que hay que tratar. Y eso se habla por temporalidad. Entonces decimos o clasificamos que el dolor es crónico cuando han pasado más de 3 meses y la persona no ha tenido mejoría de ese dolor. Pero no solamente hablamos en tiempo, sino de la funcionalidad y de la calidad de vida. Cuando las personas se ven deterioradas en su calidad de vida y en su funcionalidad, nosotros estamos frente a un dolor que puede ser crónico. Doctora, usted perfectamente hacía esa descripción de los tipos de dolor, ¿no? Que hemos sentido punzante, quemante, ese que es absolutamente agotador, ese que casi que nos desmaya, nos desvanece. Pero entonces cuando hablamos de dolor, ¿cómo se examina realmente el dolor? ¿Cómo entender que el paciente está diciendo la verdad? Porque también está, bueno, el dolor físico, pero también está la experiencia del paciente, ¿no? Y posiblemente algunas afectaciones de tipo sentimental, de tipo psicológico, de tipo afectivo, que están incrementando probablemente ese dolor. Claro. Bueno, digamos que cuando tú estás enfrentado a un paciente, el 80% de las consultas en medicina, tanto en urgencias como en consulta externa, tienen una relación directa con el dolor. Entonces, nosotros siempre estamos abocados a atender esa necesidad. Si estás frente a un paciente que tiene dolor, lo primero que tú tienes que mirar es, primero, pensar que el paciente sí te está diciendo la verdad, porque tú acabas de decir algo que es súper importante, y es que muchas personas, por ejemplo, sucede que las mujeres jóvenes a veces son catalogadas como que tienen un componente emocional y entonces eso está afectando más realmente el dolor y no tiene dolor. Entonces, la premisa es creerle primero al paciente que tiene dolor. Lo segundo es mirar las características del dolor, es decir, empezar a clasificarlo. Hay una sigla que nosotros en medicina utilizamos que es Alicia, pero pues no vamos a hablar como en detalle de eso, pero nos habla de cuándo apareció, cuáles son las características. Es dolor punzante, cortante, quemante, arde, duele como un hielo, es un hormigueo, es un peso, es una presión. Hay muchas formas de describir el dolor. Entonces uno mira la aparición, las características de ese dolor, la intensidad, qué lo mejora, qué lo empeora, qué ha tomado para eso, cuáles son los antecedentes o enfermedades que el paciente pueda tener, porque las enfermedades crónicas, por ejemplo, pueden producir mucho dolor en algunas circunstancias, y por supuesto mirar el contexto biopsicosocial de la persona. Si una persona tiene de base una alteración en un trastorno ansioso, en un trastorno depresivo, es probable que su subjetividad o su sensación de dolor sea mayor que la persona que no lo tiene. Esto no quiere decir que se lo esté inventando, simplemente lo siente diferente a la persona que puede manejar mejor su parte o su situación emocional. Entonces, sí tiene mucho que ver con ese componente biopsicosocial. Es más, cuando nosotros estudiamos el dolor, y los más expertos en dolor nos dicen que la vía neurológica, o sea, nuestras neuronitas que van por el cuerpo, comparten la misma vía, tanto para la funcionalidad del dolor como para la funcionalidad de las emociones. Eso quiere decir que cuando se liberan unas sustancias se pueden afectar las dos cosas. Entonces, por eso es que la definición trae dentro de eso el componente de contexto emocional.
no significa que te lo estés inventando, no necesariamente, pero tú sí tienes que darle todo un abordaje con todas esas características que hablamos anteriormente y de esa manera poder clasificar ese dolor como algo realmente existente. Y por supuesto, pues ya te ayudas no solamente de la parte clínica, sino de los estudios complementarios que se le pueden hacer a una persona para identificar ese dolor. En medicina nosotros consideramos que ese es el quinto signo vital, porque los signos vitales pues todos los conocemos, la frecuencia cardíaca, el pulso, la temperatura, entre otros, y por supuesto el dolor para nosotros siempre va a ser una importante dentro de la evaluación del paciente. Claro, doctora, y de ahí pues la siguiente pregunta, porque también podemos hablar del umbral del dolor. ¿Cómo se define ese umbral? ¿Quién lo define? ¿Los hombres realmente son más fuertes que las mujeres o las mujeres somos más fuertes que los hombres, doctora? Después de la pausa respondemos esa pregunta. Nos acompaña la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino. Ella es médico especialista en medicina física, en rehabilitación de la Universidad de La Sabana y además realizó estudios de dolor en la Clínica Universidad de Navarra en España. Actualmente es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la Red Colsubsidio y fisiatra de la Fundación Cardioinfantil. Seguimos hablando del dolor y cómo se siente el dolor después de la pausa. En 2014, la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor dio a conocer los resultados de una encuesta sobre el dolor en la población colombiana. Este estudio determinó que los dolores más frecuentes de los colombianos son osteomusculares, 64.5%. Están relacionados con la espalda, los miembros superiores y el cuello. Craniofaciales, 23.3%, relacionados con dolores de cabeza crónicos. Abdomen, 7.8%. Pecho y tórax, 3.3%. La encuesta también permitió analizar las características de los dolores neuropáticos. Corrientazos, 39.5%. Sensación de alfileres o agujas, 34.5%, ardor o quemazón, 27.9%, roce, 22%. Según los encuestados, estas dolencias afectaron varios aspectos de su vida, como por ejemplo el trabajo, las emociones, el sueño, la vida social y la vida sexual. El dolor nos afecta entonces en varias situaciones de la vida, pero esas tantas situaciones de la vida justamente a veces son las que nos producen dolor. Y el dolor podríamos decir que es una circunstancia subjetiva, sí, que está afectada no solo por esas nociones físicas, sino por otras situaciones dentro de nuestro entorno e incluso en nuestro propio cuerpo. Pero entonces, doctora, y retomando con nuestra invitada, la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez, es médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana y también ha realizado estudios de dolor, pues hablemos de lo que significa el umbral del dolor y qué tan científicamente está comprobado, por ejemplo, que las mujeres somos más fuertes que los hombres. Sí. Bueno, digamos que sí, no es por desmeritar a el género masculino en lo absoluto, pero digamos que fisiopatológicamente nosotras sí estamos diseñadas u organizadas para lograr percibir el dolor de una manera mucho más fuerte que el hombre. Por eso, por ejemplo, la mujer puede pasar por un trabajo de parto, ¿cierto? Cuando tú pones a una persona del género masculino en una situación de dolor, esa persona, tú le ves, ha habido estudios que muestran en donde el hombre le conectan y le hacen una evaluación de su frecuencia cardíaca y de su frecuencia respiratoria cuando lo exponen al dolor, y a la mujer, y los comparan en una sensación nada, como una punzada o una cortada pequeña, y las características de sus signos vitales cambian sustancialmente una con respecto a la otra. Es decir, el hombre aumenta más su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, se asusta más con el dolor que la mujer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de umbrales, es el lugar al que llegamos en donde se dispara esa producción de dolor. Cuando decimos que una persona tiene un alto umbral de dolor, significa que tolera
más una sensación que para otra persona puede ser bastante dolorosa, que hablaríamos de un umbral de dolor mucho más bajo. Entonces, doctora, para todas las situaciones de enfermedad, el dolor de pronto es uno de esos signos de alarma, de pronto uno de esos síntomas, ¿no? Y entonces nos remitimos a un dolor específico y por ahí se jala la pita y llegamos a una enfermedad específica. Pero ¿existe alguna enfermedad del dolor? Es decir, ¿hay alguien diagnosticado de pronto que le duela todo? ¿Existe este tipo de diagnóstico? Sí. Bueno, como te dije al inicio, pues el dolor crónico, cuando ya pasan 3 meses, independiente de lo que haya sido, una cirugía, por ejemplo, un cambio articular de rodilla, una persona que se expone al virus del herpes zóster y le da culebrilla, si alguna vez lo has escuchado, que eso es una infección por un virus, tienen dolor. Después de más de 3 meses, eso es un dolor crónico. Y nosotros tratamos el dolor crónico como una enfermedad per se. Pero si estamos hablando de una situación en donde todo sea dolor, sí. Existe una enfermedad que tiene un componente tanto somático, es decir, que todos los nociceptores, que son esos lugares en donde se produce ese dolor, y el componente neurológico se asocian y producen una enfermedad que se llama la fibromialgia, que muchas mujeres, esto es una enfermedad más de mujeres que de hombres, pero no discrimina a los hombres, presentan dolor crónico generalizado. Es una enfermedad bien difícil de tratar porque muchas personas se concentran en el manejo del dolor, pero esos dolores crónicos como la fibromialgia generalmente tienen un fondo detrás acompañándolo y hay que indagar muy bien en toda la situación biopsicosocial, repito, de la persona. Tienen un componente emocional bien importante. Entonces, es muy bonito poder ayudar a esas personas, pero es todo un reto para el médico del dolor. Doctora, y en esa medida hablemos del trabajo multidisciplinar, porque pues hemos sido insistentes en que las situaciones de dolor tienen muchas afectaciones, muchas situaciones que también el médico tiene que examinar. Pero entonces, ¿cómo explicarle al paciente que quizás su dolor no es tan así como lo está sintiendo, no es tan real como lo está describiendo, que quizás su dolor proviene de otra situación? Bueno, digamos que si tú entras a decirle a una persona que su dolor no es real, ahí ya cortas esa comunicación médico-paciente. Entonces, lo primero es que tú debes lograr esa conexión con tu médico. Es importantísimo y eso va a cambiar el curso del éxito de un tratamiento. Cuando tú estás enfrentado a una situación de dolor crónico, nosotros en nuestra consulta no le vamos a decir al paciente que se va a aliviar del dolor completamente, porque eso no es real. Nosotros le vamos a ayudar a vivir mejor, con mejor calidad de vida, con mejor capacidad funcional, con ese dolor, con unas cifras mucho más bajas, menos intenso, pero por supuesto nunca tratar de decir que el dolor no es real, porque para él lo es, para esa persona es real, que tiene un componente psicosomático, por supuesto, pero no hay que desmeritar esa parte de dolor como yo lo siento. Entonces, ese abordaje debe ser multidisciplinario por eso mismo. No es solamente el especialista en dolor, en cuidado paliativo, el analgesiólogo, el anestesiólogo o en este caso el fisiatra, que pues es mi especialidad, el que trata el dolor. Debe ser un proceso y un contexto multidisciplinario en donde todos esos grupos médicos especialistas abordan a un mismo paciente. Su tratamiento se centra en ese paciente y en su familia para poder ayudarlo. Entonces viene todo el tratamiento farmacológico, que medicina del dolor o cuidado paliativo le va a dar, todo el tratamiento no farmacológico que existe, como lo que hacemos nosotros en rehabilitación con el ejercicio aeróbico, la terapia física y todas las intervenciones que pueden existir no farmacológicas para el dolor, y por supuesto el enlace con psiquiatría o psicología del dolor. Existen unas personas que se especializan en esas funciones de manejo de las personas con dolor en el área de salud mental.
psiquiatras de enlace o psicólogos de enlace que nos ayudan. Entonces, eso hace que el proceso sea multidisciplinario y, por supuesto, pues 2 cabezas siempre piensan mejor que una. Entonces, es más exitoso que la persona que solamente tiene el tratamiento por un médico tratante. Sí, doctora, hagamos una breve pausa en este punto, justamente para hacer casi que un resumen de lo que hemos hablado respecto al dolor. Hablamos de la temporalidad para definir si es crónico o no, y hablamos de que podría ser una enfermedad ya diagnosticada si supera ese dolor los 3 meses. Hablamos de las afectaciones de ese dolor, actividades de la funcionalidad, digamos, de la vida, de la calidad de vida de las personas. Hablamos de descripciones de dolor tipo punzante, quemante, pero además hablemos de esos dolores que ya casi que son definitivos y casi que podríamos hablar de una situación que afecta a toda la familia, y es cuando a uno de esos familiares le dicen: usted ya va para cuidados paliativos. Doctora, ¿eso qué significa? ¿Qué significa cuando a un familiar le hablan de la terapia del dolor que se hace tan necesaria? ¿En qué casos se hace necesaria? De eso hablamos después de la pausa. Nos sigue acompañando la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez. Ella es médica especialista justamente en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana. También tiene estudios de dolor en la Clínica Universidad de Navarra en España, y actualmente es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la Red Colsubsidio y fisiatra de la Fundación Cardioinfantil. Momento de la pausa, ya seguimos. En Más Salud en tus Manos, hoy estamos hablando del dolor, y según su intensidad se puede clasificar entre leve, moderado o intenso, justamente, o severo, dicen algunos. Pero cuando se habla de un dolor constante, cuando se habla de una enfermedad quizá terminal, hay que hablar de los cuidados paliativos. Seguimos con nuestra invitada. Ella es la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino. Ella es médico especialista en medicina física, también en rehabilitación de la Universidad de La Sabana, tiene estudios de dolor, además es quien está a la cabeza del programa de rehabilitación cardíaca de la Red Colsubsidio, y es fisiatra de la Fundación Cardioinfantil. Doctora Luisa, entonces hablemos casi de lo que algunas personas podrían conocer por su experiencia como una sentencia de muerte, cuando le dicen al paciente: usted ya tiene que ir a cuidados paliativos. ¿Cuáles son esas condiciones, esos requisitos que debe cumplir este paciente justamente para ser llevado a los cuidados paliativos? ¿Por qué a un paciente se le conduce a este tipo de cuidados? Bueno, no, digamos que nosotros en rehabilitación tenemos una premisa, y es que independiente del momento de la vida en el que te encuentres, siempre hay algo que hacer. Eso es fundamental. Pero el cuidado paliativo es una especialidad que existe y que claramente se creó para las personas con enfermedades oncológicas, o sea, con cáncer. Sin embargo, esto ha evolucionado de una forma tan, digamos, linda para mí, porque el cuidado paliativo es una especialidad hermosa, en donde las personas que son especialistas en esto acompañan a la persona durante el tiempo en donde se produce una enfermedad que puede desenlazar en la muerte, pero no necesariamente pasa eso. Hay personas que necesitan, porque tienen una enfermedad crónica que va a ser de difícil tratamiento, que va a tener dolor durante mucho tiempo, que necesita cuidado paliativo, y eso quiere decir el acompañamiento para mejorar su calidad de vida y su clase funcional hasta el momento de su muerte. Sí se creó para las personas con enfermedades oncológicas, pero no es una sentencia de muerte necesariamente, es un acompañamiento en mejorar su calidad de vida de una manera mucho más tranquila. Esas personas tienen un corazón inmenso para acompañarlas en procesos que como persona y como familia pueden ser difíciles de manejar. Entonces, no existen unos requisitos, digamos que si nos ceñimos a la definición, pues es toda persona que tiene una enfermedad crónica con origen de un componente terminal menor a 6 meses. Sin embargo, los cuidados paliativos se utilizan en otras enfermedades que no tienen esa condición temporal y que pueden ayudarles mucho a aliviar ese dolor.
Pues Doctora, y entonces en esta terapia del dolor, en las múltiples terapias del dolor, se habla entonces de la intervención de las diferentes disciplinas de la medicina. Y quisiera justamente, doctora, que vayamos cerrando este programa agradeciéndole por supuesto su orientación y la compañía que nos ha regalado y la información sobre todo, para hablar de la terapia del dolor como esa intervención de las varias disciplinas y esa necesidad justamente de la participación de varias disciplinas. Bueno, pues de verdad te agradezco por esa pregunta, Paola, porque es importantísimo que las personas tengamos en cuenta que nuestros médicos colombianos todo el tiempo se encuentran en educación continuada. Yo soy afortunada porque hago parte de ese grupo de personas que ayudan a educar a otros médicos en esta parte del alivio del dolor. Entonces, cualquier médico en nuestro país, desde la medicina primaria, que es la prevención primaria, médico general, médico familiar, y de ahí en adelante todas las especialidades, en algún momento se van a tener que afrontar a la persona con dolor. Entonces ya están entrenados o ya están mucho más conscientes de que eso es necesario manejarlo. Cuando las dificultades para ese alivio del dolor sobrepasan su capacidad profesional para su momento, para su competencia, pues existen especialidades como medicina física y rehabilitación, que somos los fisiatras que les ayudamos con el dolor, los anestesiólogos con especialidad en medicina del dolor e intervencionismo, los cuidados paliativos, o sea, el dolor y cuidado paliativo. Esas son como las tres grandes especialidades que se encargan del dolor y del alivio del dolor, pero como te digo, todos los médicos en Colombia en algún momento nos veremos enfrentados a pacientes con esta situación y afortunadamente tenemos muchos procesos y programas de educación continua para el alivio del dolor. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Nos acompañaba la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez, médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Realizó estudios de dolor en la Clínica Universidad de Navarra en España y actualmente es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la Red Colsubsidio y fisiatra en la Fundación Cardioinfantil. Estábamos en mora de hablar del dolor. Doctora, gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias por la invitación y espero que esto haya sido del agrado de todos ustedes. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por estar en Más Salud en tus Manos. Estábamos justamente en mora de hablar de este tema porque gracias al dolor es que nos damos cuenta que algo nos está afectando, que algo no está bien en nuestro cuerpo. Y también el COVID-19 ha dejado tremendas secuelas en relación al dolor. Gracias por también seguirnos viendo a través de nuestro canal de YouTube y revivir nuestros diferentes contenidos de todo el canal y de Más Salud en tus Manos. Nos vemos en una próxima entrega.